Bienvenidos a este webinar titulado Lo que el COVID se llevó. Por parte de Compañía Asesores llevamos ya un par de semanas haciendo estas conferencias a favor de la sociedad. Hemos tocado diferentes tópicos como han sido el bienestar, la resiliencia, el manejo de emociones. Hemos también platicado de temas un poquito más empresariales como son la reforma fiscal. Hemos platicado también sobre presentaciones virtuales efectivas, sobre adaptación. Hoy tenemos como invitada a Ana Gaby Muñoz, que nos va a hacer favor de regalarnos un ratito de su tiempo. Gaby es una persona a la que yo le tengo muchísimo cariño, es una persona a la que tengo muchos años de conocer, y por casualidades del destino nuestras vidas se volvieron a cruzar recientemente. Le comenté de este proyecto y con todo el amor y dulzura que la caracterizan, se ofreció a brindarnos este espacio para platicar hoy con nosotros sobre este tema tan importante que es el manejo del duelo. Ana Gaby es teóloga egresada de la Salle. Ella está especializada en tanatología y en logoterapia. Tiene más de 25 años de experiencia en temas académicos, en experiencia tanto docente como directora también de algunas instituciones. También es examinadora oficial para certificaciones internacionales. Es fundadora de la marca Quimeras y Quimeras Craft. Gaby es una persona con una experiencia bastante interesante, no solamente en el ámbito académico, sino también en la parte profesional. En fecha reciente se ha especializado mucho en dar temas de liderazgo, en temas motivacionales. Y sin más preámbulo, Gaby, te cedo la palabra. Muchas gracias, mi querida Lili, que desde hace tantos años nos conocemos, como bien dices, en este ámbito de la enseñanza, que me tocó por ahí ser maestra de tu hermano Lalito, muy querido para mí, y ser testigo también de tu crecimiento personal, que eres una niña que siempre has destacado en todos los ambientes en los que te desarrollas, así que yo te agradezco muchísimo la invitación, te agradezco mucho la confianza, sobre todo, para poder compartir en esta noche con todos nuestros amigos de Compañía Asesores, sobre este tema que nos viene causando de alguna manera ruido en prácticamente todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Así que, bueno, como les decía Lili, yo soy teóloga, mi primera carrera es la teología, derivado de un encuentro profundo con el amor de Dios en mi vida personal, en cada uno de los aspectos que a ella conciernen. Y de ahí, bueno, una pasión también por la ciencia de la tanatología creada por la doctora Elizabeth Kubler-Ross y por la logoterapia creada por el doctor Viktor Frankl. Y en una vocación de ayudar a los demás, de servir a los demás a través de mi persona para encontrar el sentido de su vida. Y qué mejor oportunidad que una crisis como la que hoy en día estamos viviendo. Y bueno, hace un año recuerdo que todo empezaba, ¿no? Como un rumor. Yo decidí llamarle a esta charla a lo que el COVID se llevó. Me hace mucho pensar en esta película de Lo que el viento se llevó, porque eso parecería que nos ha traído este año, solamente pérdidas, ¿no? Como les decía hace un año, bueno, yo me acuerdo que todo empezaba como un rumor, era una noticia que venía de China, ¿no? Literalmente de China, de un lugar que parecería muy lejos para nosotros, pero, y sin embargo, bueno, como que el primer acercamiento de esto fue a través de chistes, de cosas curiosas, de memes que realmente a mí me parecían muy graciosos, a mí me encantan los memes, y entonces, bueno, dije, ¿por qué no? Vamos a hacer el rato ameno, vamos a compartirlos con los amigos, y bueno, ya empezó a tornarse como un tema constante esto del COVID-19, de la pandemia. ¿Qué es una pandemia? Yo, un miembro de mi familia que vive aquí en mi casa, que es su casa, tiene 90 años y me decía, bueno, yo en mis 90 años nunca había vivido una situación como esta, ¿no? Y bueno, ya entonces parecía que ya se venía acercando, ¿no? Ya
ya como que ya no estaba tan lejano como nosotros pensábamos, ¿no? Y bueno, y así pasaron los días y la noticia ya era de que el bicho se venía acercando cada vez más a nosotros. Y nuestras charlas ya empezaron a ser diferentes, ya empezaron a tornarse ya un poquito más lúgubres, ya empezaban a ponerse más serias. Entonces empecé a platicar con algunas personas que me hablaban de teorías conspiratorias inclusive, ¿no? Los protagonistas de la historia y de la economía mundial ya empezaban ahí a figurar, Donald Trump y pues Vladimir Putin, y bueno, esto ya estaba, era una cosa entre China, Rusia, Estados Unidos, y ya estaban entrando en escena muchos otros factores, y ya se empezaban a presentar muy distintos escenarios, ¿no? Y bueno, la teoría era, bueno, es que China quiere tomar el control del mundo y nos ha mandado este virus para derribar la economía de Estados Unidos, o bueno, es que Estados Unidos quiere derrotar y quiere boicotear a China porque ha crecido tanto China. Bueno, hemos escuchado todo tipo de cosas en esta pandemia, ¿no? En este tiempo de pandemia hemos tenido suficiente tiempo para escuchar todo tipo de cosas. Y bueno, así se iba acercando el tiempo, se iba acercando el momento que nadie quería que llegara o nadie creíamos que iba a llegar. Yo particularmente pensé que no iba a llegar. Iba llegando la cuarentena, ¿no? En mi caso particular, llegó el 15 de marzo. El 15 de marzo a guardarse. Y bueno, mi cumpleaños es el 15 de abril, entonces yo dije, bueno, mira, si nos portamos bien y si todo el mundo lleva las medidas de seguridad a cabo, pues hasta vamos a poder festejar mi cumpleaños, voy a poder hacer mi fiesta que tenía planeada de mis 45 años. Ya en la casa ya tenemos suficiente papel de baño, estaba de moda todo esto del papel de baño, ¿no? Y de tener agua, latas de atún, encerrarnos a piedra y lodo con suficientes provisiones, ¿no? Para pasar estos 15 días. Algunos me acuerdo que me decían, bueno, son unos 15 días que vamos a tomar para descansar un poquito, para salir de la rutina, para pasarlo en familia. Ya estábamos armados para la batalla. Y bueno, ya decíamos que venga lo que tenga que venir. Pero de repente, ¡zas!, que las cosas empezaron a ponerse color de hormiga, las cosas empezaron a salirse de control. Y bueno, de repente parecía que todas esas previsiones, que todas esas pronósticos se empezaban a desbordar de los límites que teníamos contemplados en un principio, ¿no? Y nos empiezan a decir que ya no solo es China, que ya no solo es Europa o Estados Unidos, que ya no son personas lejanas las que están contagiadas con este virus, con este coronavirus. Ahora empezamos a escuchar los nombres de personas conocidas, empezamos a escuchar los nombres de personas cercanas, de personas famosas quizás, de personas que son ricas, de personas que son pobres, y nos vamos dando cuenta de que le puede tocar a cualquiera. 15 días iba a estar en mi casa, 15 días iba a cerrar mi negocio, muchas personas me dijeron, amigas me dijeron, no, bueno, nosotros, recuerdo que una amiga me dijo, nosotros nos vamos a ir a Cocoyoc a pasar estos 15 días, la vamos a pasar muy bien. Otras personas decían, bueno, 15 días vamos a hacer home office, qué padre, 15 días iban a estar los niños en la casa, ¿no? Pero de repente ya no son 30, ya no son 60 ni 90 días. Y hasta hoy, si bien hice mis cálculos, llevamos 291 días y esto aún no termina. No termina y muchos de nosotros podríamos decir, ya no puedo más. Hoy, 291 días después, podemos decir que verdaderamente estamos enfrentando una batalla. Lo que en un principio parecía como algo tan lejano,
ahora verdaderamente nos sentimos que estamos enfrentando una batalla. El bicho nos sigue acechando. Y aunque ahora nuestra visión es un poco más realista, nos seguimos dando cuenta de que hay un margen de las cosas que no están en nuestro control. Hoy, 291 días después, podemos decir que verdaderamente estamos enfrentando esta batalla que se ha prolongado y que quienes la hemos luchado, cada uno desde nuestra trinchera, no la hemos pasado nada bien. Quisiera mencionar a todos esos médicos, a todo el personal de salud, científicos, que trabajan desde la primera línea, desafiando el tiempo, desafiando los recursos para poder lograr encontrar una cura y un tratamiento. Este personal que trabaja en las áreas de COVID, renunciando a estar cerca de los suyos por el miedo a estar contagiados, renunciando a tiempos de descanso, a la comodidad de trabajar en un ambiente seguro. Quisiera mencionar a esos maestros. Yo he sido maestra por más de 25 años y quisiera hoy mencionar a esos maestros que han tenido que adaptarse a enseñar a distancia y enfrentando nuevos retos tecnológicos y de todo tipo. Quisiera mencionar también hoy a nuestros niños que no pueden salir a jugar, que no pueden tener la libertad de hacer muchas cosas que antes podían hacer, practicar algún deporte. Quiero mencionar también a esos padres de familia que ahora tenemos que cumplir con las labores domésticas, tenemos que revisar las tareas de los niños, pareciera que tenemos que entretener a los niños en algunas ocasiones, ¿no? Pareciera que tenemos que cumplir con nuestras horas de trabajo. Y eso por solamente decir algunas, pero la lista podría continuar y continuar y continuar. Nos dicen quédate en casa. Y parece muy fácil. Quédate en casa. Parece fácil para quienes publican. A veces yo veo en las redes sociales, todos tenemos el acceso a las redes sociales, y parece fácil para las personas publicar, ¿no? Quédate en casa, publicando fotos desde casas cómodas y mesas llenas de comida, quizás desde un lugar paradisiaco, me ha tocado ver, ¿no? Pero quizás mi casa no es un lugar tan lindo, ni tan cómodo, ni tan seguro como lo es para otros. ¿Qué hay de todas esas personas? A veces podríamos parecer y sonar insensibles para muchas de las personas que conviven con nosotros. Podría parecer que vivimos en una falta de solidaridad, de sensibilidad hacia los demás. ¿Cómo? ¿Cómo voy a quedarme en casa? Necesito salir a trabajar, me han dicho muchas personas. ¿Cómo voy a quedarme en casa? Las cuentas siguen llegando. ¿Cómo voy a quedarme en una casa donde hay discusiones y peleas, violencia todo el día? Yo he recibido en terapia a algunas personas que me dicen, ¿sabes que ahora me doy cuenta de que mi pareja no es lo que decía ser o lo que yo pensaba? Ahora pasamos demasiado tiempo juntos y creo que la mejor decisión es separarme. Creo que no lo conocía o creo que no la conocía y creo que ahora tengo que tomar la decisión de divorciarme. Y no conforme con toda esta inestabilidad que estamos viviendo, este bicho nos sigue acechando. Y nos sigue acechando como un lobo que acecha a las ovejas para atacarlas en cuanto se descuiden. Así parecería que es la lógica de este bicho. Porque no tiene lógica, es un bicho que no vemos y que no tiene lógica, que nos puede atacar por cualquier lado. Es que no me puse bien el gel antibacterial, es que me agarré los ojos, es que no me puse el gel, es que quizás toqué a alguien que no traía un cubrebocas. Parecería que estas cosas nos torturan la mente, ¿no?
Y quizás no es tanto el bicho el que nos aterra, no solo es un bicho el que nos acecha. En realidad, lo que nos acecha es algo que nos da miedo mencionar a veces y es la enfermedad y la muerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que dice, no digas esas cosas, no vayas a atraer lo que no queremos que venga a nuestra vida? No digas que te vas a morir, no, eso no va a pasar, no invoques. Esa muerte que preferimos no mencionar. No se le vaya a ocurrir venir a darnos lata. O sea, aparte de todas las cosas que tenemos que estar lidiando ahora, y por si fuera poco, nos damos cuenta de que este bicho es como ese personaje monstruoso de la película de terror que no sabes por dónde te va a llegar, ¿no? Se puede presentar de muchas maneras. Se puede presentar en la persona que está sentada al lado de mí en el transporte. Puede venir escondido en la comida que ordené a domicilio. Vamos al súper y vamos por los pasillos tratando que no se nos acerque alguna persona. En alguna ocasión me pasó que fui al súper y sin querer, francamente, sin darme cuenta, me acerqué mucho a una persona y me decía, señora, no se me acerque tanto. Verdaderamente, esto nos hace pensar qué es lo que llevamos dentro, ¿sí? ¿Y qué es lo que puede más? Cualquiera puede estar contagiado, sí, cualquiera es sospechoso, pero ¿hasta qué punto queremos llevar todo esto? Que queremos que las personas no se nos acerquen y queremos que ya nadie nos salude de beso. Eso es algo muy difícil para nosotros, somos mexicanos, somos muy apapachadores, somos muy besucones, ¿no? Y esto va más allá de saludar de beso. Hay personas que han venido conmigo a terapia o hay amigos que me han comentado, sabes que tengo meses sin ver a mis papás, tengo meses sin ver a mis abuelos. ¿Qué tal si les llevo el bicho? Y así es en este ambiente de terror que los días transcurren y se nos hacen eternos. Y yo me pongo a pensar, ¿en qué queremos movernos? ¿En qué queremos vivir? ¿Queremos vivir en el miedo? ¿Queremos vivir en el terror? ¿O queremos movernos en el terreno de la confianza? ¿Qué es este 2020? ¿Qué es el 2020 para mí? Y yo te pregunto hoy a ti que nos acompañas hoy en esta noche, muchas gracias por acompañarnos, que hagamos esta reflexión juntos. ¿Qué es el 2020 para mí? Si yo tuviera que hacer hoy un recuento de este año, ¿qué pesaría más en este año para mí? ¿Las pérdidas o las ganancias? Hay quien dice que ya se acabe este maldito año, ¿no? Ya estamos hoy a 17 de diciembre, ¿no? Nos quedan 14 días. Hay quien dice, ya quiero que empiece el nuevo año, que ya empiece el 2021. Pero ¿cómo estamos anhelando este 2021? ¿Estamos cargados de un pensamiento mágico que le atribuye cargas al nuevo año? Hay quien piensa que empezando el 1 de enero, esta pesadilla se va a terminar. Pero antes de ir a ese 2021, que ya tenemos prácticamente un pie en él, vamos a centrarnos aquí y ahora en este día. Los invito a que nos centremos aquí y ahora en este día. Al día de hoy, ¿qué es lo que he perdido? Te pido que te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que he perdido? He perdido el trabajo, he perdido una parte de mi ingreso, he perdido mi privacidad, mi comodidad, he perdido mi negocio, he perdido a un ser querido, he perdido mi propia salud. Porque hay personas que no se han contagiado del virus, pero que sin embargo han presentado otro tipo de situaciones de salud, asociadas o no asociadas al virus.
Y vuelve a nosotros la eterna pregunta del ser humano. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no le hago daño a nadie. Generalmente nos movemos en esta lógica. Si yo no le hago daño a nadie, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué se enferma el doctor que lleva meses luchando con los pacientes en el hospital? ¿Y por qué no le pasa nada a los que andan sin el cubrebocas en la calle? ¿Por qué no le pasa nada a los que hicieron la fiesta clandestina la semana pasada? ¿Por qué se murió esa mamá o por qué se murió ese papá si sus niños estaban chiquitos y lo necesitaban? Y ahora viene la gran pregunta. ¿En dónde está Dios en medio de todo este caos? ¿Será que está tan enojado con nosotros y que esto es un castigo divino por nuestros pecados, por nuestras acciones, porque Él nos dio la creación para que la cuidáramos y la hemos maltratado? ¿Será que por eso Dios nos está queriendo dar una lección? Y este es un cuestionamiento que no solamente formulan aquellos que sufren por ellos y por los que aman. Es un problema para todos los que quieren creer en un mundo donde exista la justicia absoluta y la honestidad. Y así cuestionan la bondad y la existencia de Dios. A veces queremos encontrarle un sentido a todas las pruebas de la vida y queremos que la gente reciba lo que merece. Y de repente sucede algo que pone en jaque todas nuestras creencias y la vida parece que se equivocó. No, es que esto no puede estar pasando. La vida se está equivocando. ¿Cómo va a castigar al inocente? Yo les invito a pensar que si el hecho de nuestro infortunio fuera que Dios quiere ponernos una prueba, entonces, ¿qué derecho tendríamos a pedirle que nos quitara esa prueba? En la justicia del mundo, si alguien le pusiera una prueba a otra persona que le causara algún daño, lo enviaríamos a la cárcel. Pero entonces, ¿por qué a Dios sí lo debemos disculpar por causarnos un dolor que no merecemos? Aunque el producto de esa obra fuera maravilloso. El problema de este pensamiento es que está formulado no para ayudar al que sufre, no para ayudar al sufriente. Está formulado para justificar a Dios. De entre todas las personas que Dios podría escoger, ¿me escogió a mí para sufrir? ¿Escogió a tal persona para sufrir? Y entonces ponemos a tal persona como el elegido de Dios para que Él desarrolle esa pedagogía que según nosotros es la que Él lleva a cabo. Y a veces cuando vemos que le tocó a otro, finalmente también pensamos, qué bueno que no me tocó a mí. Pero necesitamos aprender la lección. Dios nos quiere mostrar una lección en todo esto. ¿Es eso cierto? Es Dios quien quiere dar una lección y de entre todos me escogió a mí o a quien yo amo para aplicar sus enseñanzas. ¿Ese es el Dios en el que queremos creer? ¿En un Dios que toma venganza? ¿En un Dios que quiere enseñarnos a palazos? Esta respuesta la da aquel que piensa que Dios es un padre que controla todo lo que sucede, que es un titiritero, que nos maneja a su antojo y que entonces acomoda todas las piezas para que se ajusten a esta propuesta. Si esta fuera la lógica de Dios, sería un precio demasiado alto el que tendríamos que pagar. Y ese razonamiento mostraría muy poca sensibilidad por el valor
de la vida de una persona? ¿Por qué nos crearía Dios si quisiera destruirnos? O si quisiera usarnos. Alguna vez me dijo una persona en terapia, es que a mi hijo lo usó como un juguete, Dios lo usó como un juguete y se cansó de jugar con él y lo tiró. Cuando sufrimos, hay quienes nos dicen, con muy poca sensibilidad, que Dios nos ha escogido. Nos ha escogido porque somos sus mejores guerreros. Y esto supone darme un consuelo. Escuchamos frases hechas que nos suenan como campanas huecas. Es que Dios le da las batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Es que Dios no te va a dar más de lo que no puedas soportar. ¿Y a poco eso me va a dar consuelo? Al contrario, pero, yo podría pensar, ¿cómo? Porque yo soy fuerte, a mí Dios me da la mejor de sus batallas o la más fuerte de sus batallas y me manda al frente. Entonces, ¿Dios me está poniendo esta prueba porque yo he mostrado ser fuerte? ¿O mi hijo seguiría vivo si yo no fuera tan fuerte? ¿Y me está tomando Dios como un ejemplo? A veces nos es difícil admitir que existe injusticia en el mundo y queremos convencernos de que no todo es negativo. Pensamos, ahora sufrimos, pero algún día tendremos una respuesta. Hay muchos que piensan, en esta lógica del castigo que ya habíamos comentado, pero esto no tiene nada que ver con Dios como un Padre amoroso. ¿Cómo va a ser Dios un Padre amoroso si solo está atento a nuestros errores para castigarnos? Tratamos de encontrar un sentido al sufrimiento y a la pérdida. Yo soy bueno, Dios no me puede estar mandando este castigo. Pero siguiendo esta lógica, seguiría siendo Dios todopoderoso si nosotros, viviendo una vida intachable, lo tuviéramos que obligar a premiarnos. Si nosotros cometemos buenos actos, si nosotros hacemos méritos, ¿Dios tendría que sentirse obligado a premiarnos? Yo veo más bien, desde mi punto de vista, que esto es una visión mercantilista del amor de Dios, en la cual si colocamos las fichas correctas, entonces vamos a obtener de Dios un premio. Les cuento que el rabino Harold Kushner, que escribió un libro acerca de por qué le pasan cosas malas a la gente buena, dice que quizás nos sintamos perdidos de no ser así, ¿no? Era alentador creer en un Dios sabio y todopoderoso que nos garantizaba un trato justo, ¿no? Y que nos ofrecería un final feliz, que nos consolaba con la certeza de que todo sucedía por algún motivo. Y nuestra vida era más fácil, ¿no? Cuando creíamos que nuestros padres eran lo suficientemente sabios y fuertes como para dominar cualquier situación. Pero yo les aseguro una cosa, que si conseguimos aceptar que algunos acontecimientos no pueden ser controlados por Dios, entonces muchas cosas buenas nos pueden parecer posibles. Siendo así, si cambiamos esta visión, podemos dirigirnos a Dios para que nos ayude, en vez de esperar a que Él cometa obras imposibles de realizar. Dice la Biblia, habla de Dios como el protector del pobre, habla de Dios como el protector de la viuda, habla de Dios como el protector del huérfano, pero no cuestiona por qué estas personas se hicieron pobres, o no cuestiona por qué la viuda es viuda, o por qué el huérfano perdió a sus padres. Sin embargo, hay quienes no se resignan a esa idea y necesitan y buscan encontrar un sentido a sus pérdidas y a sus sufrimientos. ¿Por qué muere un inocente? ¿Por qué en medio de un tiroteo una persona estaba ahí
cuando a lo mejor se quedó 5 minutos más y le tocó una bala perdida? ¿Por qué una persona no alcanzó a subirse a un avión que después se estrelló? ¿Por qué a un niño le da cáncer? Alguna vez en una terapia me dijo una señorita, todos en mi casa se contagiaron de COVID, menos Jorge, mi hermano, porque a él lo quiere mucho Dios. Si yo digo eso a una persona, a él lo quiere mucho Dios, por eso no se contagió de COVID, entonces, ¿qué le estoy diciendo a los demás? ¿Que a ellos no los quiere? ¿O que a sus familiares no los quiere? O sea, ¿Dios no quiere a las personas que han muerto por esta enfermedad? Pero si miramos las cosas con otros ojos y nos enfocamos en la creación y en las leyes de la naturaleza, nos damos cuenta de que todos somos tratados del mismo modo. Las leyes de la naturaleza no hacen excepciones. No hacen excepciones con los buenos, o no hacen excepciones con los guapos, no hacen excepciones con los que son de cierta nacionalidad o con los que se dedican a cierta profesión. Las leyes de la naturaleza son moralmente ciegas. No se fijan si este es bueno o si este es malo. Sin embargo, Dios no es ciego. Dios está del lado de la justicia, de la compasión y de la misericordia. Esta pandemia no es un acto ejecutor de Dios, pero donde sí se encuentra Dios en medio de esta pandemia es en la capacidad y en la entrega de aquellos que cuidan a los infectados. Es en la entrega de los que apoyan a los que perdieron su trabajo, en la entrega de aquellos que buscan apoyar al personal de salud, en la entrega de los que auxilian a los abuelitos para que no tengan que salir a la calle a arriesgarse y ser contagiados. Podría enumerar un montón de ejemplos. ¿Por qué unos se contagian y otros no? Las leyes de la naturaleza. El virus no se va a fijar si este es bueno, si este es malo, si este es doctor, si este es ladrón. ¿Por qué me pasó a mí? No debería de ser la pregunta que nos hagamos. Nuestro razonamiento debería de ser, ya me pasó a mí. ¿Qué hago ahora? ¿A quién le pido ayuda? Hoy en día pareciera que queremos negar y que queremos hacer a un lado al dolor. Buscamos la manera de cortarlo, de tomarnos una pastilla, de hacer algún procedimiento para evitar el dolor a toda costa. Pero finalmente el dolor es el signo que nos muestra que algo no está funcionando correctamente. Les voy a leer un fragmento de este libro que les comentaba, que se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas, para que comparemos estos dos tipos de dolor. En este libro, el rabino Harold Kushner pone los siguientes ejemplos con respecto al dolor. Los científicos han descubierto métodos para medir la intensidad del dolor. Llegaron a la conclusión de que una jaqueca es más dolorosa que una herida leve en la rodilla y determinaron que los dolores más fuertes que puede sentir un ser humano son los del parto y los provocados por la expulsión de un cálculo renal. Desde un punto de vista puramente físico, ambos casos son, en intensidad, igualmente dolorosos y casi no existe nada peor. Pero desde el aspecto puramente humano, ambos son muy diferentes. El dolor provocado por la expulsión de un cálculo renal es inútil. Es el resultado del mal funcionamiento de nuestro organismo, en tanto que el dolor del parto cumple una función creadora. Es un dolor al que podemos encontrarle un significado, un dolor que da vida, que nos conduce a algo. Esta es la razón por la que una persona que expulsa un cálculo renal afirma que daría cualquier cosa por no volver a sentir ese dolor. Mientras que una mujer que ha dado a luz un bebé, así como un corredor o un alpinista que se han esforzado por alcanzar su meta,
Pueden trascender su dolor y pensar en repetir la experiencia. El dolor es el precio que pagamos por estar vivos. Las células muertas, como el pelo o las uñas, son inmunes al dolor. No pueden sentir nada. Una vez comprendida esta idea, nuestra pregunta cambiará de por qué tenemos que sentir dolor, a qué podemos hacer para dar sentido a nuestro dolor y que no sea un sufrimiento en vano. ¿Cómo podemos transformar las experiencias dolorosas de nuestra vida en dolores de parto o de crecimiento? Aunque quizá nunca comprendamos la causa de nuestro sufrimiento, ni podamos controlar las fuerzas que lo causan, aún nos queda mucho por decir sobre cómo nos afecta el sufrir y en qué clase de personas nos convierte. El dolor transforma a alguna gente en amargada y envidiosa, a otra en sensible y compasiva. Es el resultado y no la causa del dolor el que hace que ciertas experiencias dolorosas sean significativas y otras vacías y destructivas. Y bueno, en medio de todo esto yo te pregunto a ti, ¿en dónde radica la esperanza? ¿En dónde radica tu esperanza? Sin atribuirle tintes mágicos, ¿podemos esperar un futuro prometedor? ¿Aún podemos, después de todo esto que hemos hablado, esperar el auxilio de Dios? ¿Podemos rezar? ¿Podemos orar? ¿Podemos meditar? ¿Podemos acercarnos a Él? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí podemos buscar el auxilio de Dios. La oración, la meditación, el rezo, lo que tú consideres que es tu manera de comunicarte con Dios, es aquello que te pone en contacto íntimo con Él. Pero no nos pone en contacto con Él de la manera en que mucha gente piensa, como si activáramos una línea de ayuda y bueno, Dios ahorita está ocupado, quizá no me entendió bien, quizás se lo tengo que decir de una manera distinta para que me entienda, o se lo tengo que repetir, o le tengo que poner la vela, o le tengo que pagar la manda para que me entienda bien, ¿no? Volvemos nuevamente a esta relación mercantilista, queremos negociar con Él, mira, yo te doy esto, ya no voy a tomar tanto, pero quiero esto a cambio, ¿no? No nos acercamos a Dios suplicando como un mendigo que pide favores, o como un cliente que llega con su lista, con su pliego petitorio, ¿no? No tenemos que rogarle a Dios, no tenemos que sobornarlo. Solamente tenemos que dirigirnos a Él reconociendo que necesitamos ayuda y aprendiendo a soportar. Pero soportar no significa en el sentido que nosotros sentimos de decir, ya no te soporto, como de aguantar. Soportar no es aguantar. Soportar es llevar. Llevar con coraje aquello que tengamos que enfrentar. Con ese coraje, con esa valentía. Y es así entonces que a las cosas les podemos dar un significado. Y a las cosas que a veces nos podrían parecer absurdas, nos damos cuenta de que en realidad no lo son. Y así, en vez de preguntar ¿por qué me pasó a mí esto?, podríamos reformular la pregunta y decir, ahora que me pasó esto a mí, ¿qué voy a hacer al respecto? Recuerda que los hechos de la vida no son neutrales. Somos nosotros los que le damos un matiz negativo, positivo, con nuestras actitudes. Las enfermedades, las muertes, las tragedias pueden matar a las personas, pero no matan a cosas tan grandes como la vida o la fe. Si nos movemos en la fe, sabemos que la vida en este plano no es el fin. Sabemos con certeza y tenemos fe de que hay una vida más allá de la vida. Y bueno, ahora tenemos a este 2021 tocándonos a la puerta. Yo te pregunto hoy a ti, ¿tú cómo piensas vivirlo? ¿Bajo la sombra de la incertidumbre o alumbrado por la fe? Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por compartir. Lili, no sé si quieras añadir algo y a lo mejor abrir alguna sesión de comentarios. Te cedo la palabra. Angélica Calisto nos pide el nombre del libro.
El libro se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Es del rabino Harold Kushner. Yo quiero decir algo. ¿Comentario? Sí, yo soy Cecilia López y quiero decirles que sí estoy esperando, bueno, no estoy esperando que llegue el 21 para sentir esa fe y esa esperanza en que las cosas se van a componer, o sea, yo lo siento constantemente, siento que tarde o temprano se tiene que acabar esto y que Dios siempre está con nosotros y que tenemos que dar constantemente de todo lo que nos da, de todo lo que tenemos, inclusive a veces de las cosas que nos toca sufrir, pues porque tienen que pasar, hay cosas que tienen que pasar, hay otras que no tendrían que pasar, pero que nos pasan, pero que de alguna manera, si estamos a Dios y tenemos a Dios con nosotros, siempre vamos a salir adelante, porque eso es lo que nos da fuerza al alma, al espíritu, a la mente, inclusive al cuerpo, ¿no? Si no tenemos esa fe, no, hasta el mismo cuerpo se debilita. Además es que constantemente creo que debemos de tener esa esperanza y esa fe y ese amor hacia todo para poder salir adelante. Muchas gracias porque me gustó mucho la plática. Gracias a ti, Cecilia. Un saludo. Gracias, gracias igual. Itzi pregunta, ¿qué hacer cuando te sientes un poco desconectado de tu espiritualidad? Hacer. Si te sientes que estás desconectado de tu espiritualidad, hay montones de maneras de conectarnos con ese espíritu. Ese espíritu está latente en nosotros y está ligado a Dios. De ahí viene la palabra religión, de religare. Es una conexión con Dios. Pensamos que Dios está lejano de nosotros, pero Dios vive dentro de nosotros, su espíritu vive en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Busquemos su inspiración. Inspírame, sea cual sea nuestra creencia. Inspírame con tus ideas, inspírame en mis actos. Recuerden, San Ignacio de Loyola nos dividía, no es que nos dividiera, pero hacía esta división: pensamiento, entendimiento, voluntad. Inspiración, ilumíname estas inspiraciones, estos pensamientos. Entendimiento, para que yo pueda entender, para que pueda comprender, para que pueda razonar. Voluntad, para que yo pueda realizar los actos que me lleven a dar testimonio de que ese espíritu vive en mí. Dice Eduardo Lozano, ¿cómo podemos recuperar esa conexión con Dios si ya no lo sentimos cercano? Recuerda que la respuesta está dentro de ti. Dios no se mueve, Dios es inamovible, Él no se mueve. Los que nos movemos somos nosotros. Nosotros nos podemos separar. Yo tengo aquí mi arbolito, yo me separo de él, pero él está en el mismo lugar. Así es Dios. Dios no se mueve, pero nosotros podemos buscar acercarnos a él. Y créeme, te lo digo de todo corazón, que vas a encontrar respuestas a tus preguntas. Silvia, felicidades, eres un ejemplo. Muchas gracias, Silvia, un besote. Te mando un beso enorme. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, en lo que piensan, bueno, aquí me pregunta Eduardo Lozano, ¿cómo te acercaste a la tanatología? Bueno, la tanatología, yo les quiero comentar que hace 3 años, 3 años y medio, realmente, casi 4, murió mi hermana y murió mi papá. Y a partir de la muerte de estos dos personas tan importantes para mí, definitivamente entendí que muchos de nosotros jugamos a veces con la palabra muerte, tratamos de tener acercamientos con el término de la muerte, pero no sé qué tan preparados estemos
para enfrentar la pérdida de personas tan amadas y tan cercanas a nosotros. Y yo creo que es ahí que nació mi vocación de ser tanatóloga y de orientar y de ayudar y de apoyar a quienes han sufrido estas pérdidas. Y no solamente enfocarse en la muerte de nuestras personas queridas, de nuestros amigos o de nuestros familiares, sino saber que todos los días tenemos pérdidas, todos los días perdemos algo, juventud, un trabajo, dinero, amistades, y esto nos hace entrar a veces en periodos de crisis, pero entender que eso es la vida y de que hay veces que no podemos tener el control de todo, que no todas las cosas son para siempre, el único que es para siempre, porque decíamos que es inamovible y eterno, es Dios, y que, sin embargo, podemos seguir adelante en nuestro camino, ¿no? Aquí dice Carlos Rojas, Estrella, muchas gracias. Guadalupe Mejía, Erika, Arlene, muchas gracias. Eduardo, nuevamente, Eric. Qué bueno, muchas gracias. Ese es el propósito de esta plática. Verdaderamente, cuando me toca exponer algo, verdaderamente pido la luz que viene de lo alto para poder transmitir no solamente mi pensamiento, sino el pensamiento que pueda llegar al espíritu y tocar corazones. Así que les agradezco con toda humildad estas felicitaciones. Espero que todos puedan llevarse algo para reflexionar esta noche, que puedan transmitirlo en sus ambientes, en un ambiente que podría parecer poco esperanzador, pero que nosotros podemos ser luz en la oscuridad y podemos ser ese foquito que alumbra, ¿no? Yo estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Yo doy consulta tanatológica. Mi consultorio está en la colonia Santa María la Ribera. Mi correo electrónico es anagabiquimeras@gmail.com. anagabiquimeras@gmail.com. Les paso un número telefónico también para que me contacten o para que, si ustedes saben que hay personas que necesitan escuchar este mensaje, que necesitan, porque han perdido la esperanza, que necesitan recuperar esa chispa, ¿no? No es que yo se las dé, pero podría quizás acompañarles a encontrar ese caminar. Mi número es 5624-553506. Por aquí dice Aurora Moguel, Dios está dentro de cada uno y se manifiesta de acuerdo a como cada quien lo va necesitando. A veces no entendemos, pero siempre que estemos abiertos a Él nos guía y da la esperanza que requerimos para seguir adelante. Un abrazo, Ana Gaby. Muchas gracias, Aurora. Me encanta esa reflexión. Está genial. Muchas gracias, muchas gracias. Rosalía Ruiz, muchas gracias, me llegó esta plática en el mejor de los momentos, gracias por ese apapacho al corazón, amén, muchas gracias, Rosalía, te mando un abrazo enorme. A Angélica Calixto, a ver, vamos, Angie, quisiera comentar algo. Bueno, a mí me pasó que al principio de la pandemia sentí mucho estrés porque comencé a sentirme invadida o bombardeada con mensajes de esta meditación a tal grupo recibe a no sé qué, y luego que Los Ángeles, y luego esto, que Los Ángeles, y luego que hace este ritual, y luego que, entonces fue como los niños del encierro, y luego salir a reincorporarte con esta vida y la fobia, acercarte a las personas y haciendo mímicas de te abrazo, no, el codo, ¿qué hacemos? Entonces, como que toda esta situación me mantuvo en shock. Yo sentía como esa desconexión. Y cuando, desconexión con Dios, y cuando mi prima, que es mi hermana, tiene esta enfermedad, está muy grave, al borde de la muerte, ese dolor del que hablas,
me trajo de vuelta a este momento tan íntimo, tan de conexión, tan de plática, de reconocer pues lo frágiles que somos, que no es culpa de nadie, porque también esa parte del señalamiento de, ¿te enfermaste? Pues sí, claro, seguramente no usaste Claro. cubreboca, te fuiste a una fiesta o andas tocando todo. Entonces, Claro, sí. y también darme cuenta que pues cuando regresamos a hacer todas las actividades en el trabajo, que es prácticamente de servicio social, pues te topas con otras realidades más fuertes y estás en shock, ¿no? Y este dolor te regresa a sentir, porque también como que bloqueamos todo, ¿no? Esa parte no siento, ¿no? O todo lo haces tan mecánicamente o tan mentalmente, pero la verdad es que me ayudó mucho a entender esta parte del dolor y de qué forma actúa, ¿no? Porque es fácil decir, desconéctate, no veo noticias, no veo esto, no veo bla, 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 y te bloqueas, genuinamente te bloqueas y dejas de sentir, pero también es humano sentir ese dolor, ese pésame por tantas pérdidas, el ver sucesos que te tocan cerquitita, no tan cerca, o sea, es válido sentir dolor ajeno por tu vecino o sea, todas las vidas son importantes y yo creo que también esta situación nos ha llevado a bloquearnos, ¿no? A decir, no siento, Así es, así ¿no? es. Entonces, Así no es. sé si habrá como Claro. algún tip para, no está mal sentir, ¿no? Así es, o sea, no nos permitimos sentir el dolor, ¿no? Le decimos, no, 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 ahorita quítate, que ahorita estoy muy ocupada, ahorita no vengas, me echo mi aspirina y no pasa nada, ¿no? Mi aspirina también espiritual, o sea, hay un libro que les voy a recomendar también, se llama Bienvenido Dolor, de Pilar Sordo. Bienvenido Dolor, de Pilar Sordo. Es una invitación a desarrollar la voluntad de ser feliz, porque aquí hay algo muy importante que tú mencionas también, Angie, la culpa. La culpa es canija, ¿no? O sea, es como, bueno, ya me contagié, ¿ahora qué? ¿Qué fue lo que hice mal? Solamente pedí una pizza a domicilio, ¿no? Y entonces otra vez, volvemos a lo mismo, a tratar de encontrarle la lógica a lo que no tiene lógica. No todo tiene una lógica. A veces pasa porque sí, porque era el destino. Y como tal, por eso ha sido el llamado a vivirlo en valentía y enfrentarlo, no evadirlo, ¿no? ¿Quieres comentar algo más, Angie? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que un tip válido es sentir, ¿no? Sentir, sentir. Así Sí, es. por doloroso que sea. Por muy doloroso que sea, también. Sí, o sea, y también no permitir que nadie descalifique nuestro dolor, no permitir que nadie descalifique aquello que me hace sentir triste o aquello que me hace sentir mal. A veces decimos, oye, me siento muy mal porque, me siento muy triste porque troné con el novio, o me siento muy triste porque mi matrimonio no prosperó. Oye, ¿cómo vas a comparar que tronaste con el novio a que el matrimonio no prosperó? ¿O cómo vas a comparar? Se me acaba de morir mi papá. ¿Cómo vas a comparar que se acaba de morir mi bebé? A ver, mi dolor es el 100% de mi dolor. No podemos comparar un dolor con otro. A mí me duele el 100% haber perdido a mi papá, como a otra persona le podrá haber dolido el 100% haber perdido su trabajo. No son comparables. Entonces, quitémonos esta idea de mejor no digo nada, porque ¿cómo voy a comentar esto? Puede sonar que soy egoísta, porque a esta persona le secuestraron a un familiar y falleció, murió, no lo encuentran, está desaparecido. Parecería, es algo verdaderamente fuerte. Pero también mi dolor es válido. ¿Sí me explico?
Por acá nos dice Javier Cortés, Ana Gaby, el mensaje muy claro. Muchas gracias, Javier. La sesión grabada sí la estamos grabando para poderla compartir. Muchas gracias. Fellow Jitster, gracias por tu gran aportación. Muchas gracias. Este tiempo de confinamiento me acerca más a Dios al darme cuenta que somos tan frágiles y que solo con Él y por Él saldremos adelante. Muy bien, muchas gracias. Qué hermosa reflexión. David Palomo, felicidades, gracias por compartir. Muchas gracias, David, también por conectarte. Te mandamos un abrazo muy grande. Y por acá Lilian les invita y les agradece el apoyo y el interés para estas charlas. Es impresionante la labor que está realizando Lilian con todo su equipo de compañía asesores para que todas estas charlas, para que todos estos espacios, estos foros puedan llegar a muchas personas, ¿no? Que si tú sabes que este mensaje o alguno de los mensajes de los otros ponentes puede llegar al corazón de otra persona, puede ayudarle a tomar decisiones, a ser asertivo, a hacer mejor sus presentaciones, por favor, hazlo extensivo a todos aquellos que sepas que lo necesitan. Y muchas gracias, Angie, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Lili, si no, tú nos vas diciendo cómo vamos en tiempo o qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Les vuelvo a pasar mi correo, anagabiquimeras@gmail.com, por cualquier duda o que se queden con alguna pregunta, ¿sale? Ofe, muchas gracias. Saúl, buenas noches, muchas gracias. Saúl dice, un tema que determina el ser interno empoderado ante circunstancias que la misma vida nos va presentando. Gracias por compartir y hacernos comprender que la vida siempre tiene un sentido para con Dios. Muchas gracias, don Saúl. Un abrazo enorme, Ofe. Gracias. Perdón, Lili, te interrumpí. No te preocupes. Este es tu espacio. Gracias. Lo que nos queda es darte las gracias, Gaby, por regalarnos este ratito de tiempo. Con a todo. nombre de mis asesores, que ya tenemos 3 años ya con el despacho, y dentro del despacho, pues no solamente tenemos esta parte de cursos, también tenemos otro tipo de actividades, tenemos asesoría fiscal, contable, en temas de mercadotecnia, de imagen, y precisamente nos surgió la necesidad de adaptarnos, ¿no?, a los nuevos mercados, y de ver de qué manera podíamos retribuir algo a lo que estaba pasando. Por eso fue que surgió este ciclo de conferencias. Comenzamos con ellas hace un par de meses. Hemos tenido diferentes ponentes, entre ellos muchos amigos muy cercanos. Mi hermano nos brindó una sobre el tema un poco más específico sobre la enfermedad, ya desde su perspectiva de epidemiología y de sus especialidades. Hemos tenido diferentes ponentes.